Gracias. Listo. Entonces aparece la Action Office, con esta obra de arte, es decir, esto es hermoso, es decir, la imagen, las curvas, esto es muy orgánico, esa sensación de robustez, pero a la vez de liviandad, los colores. Esto es también para que vean cómo nosotros no únicamente debemos dedicarnos a los espacios, sino también al mobiliario. De hecho, es importante que ustedes vayan pensando en el diseño de mobiliario. O sea, eso no se lo podemos dejar al, al vendedor de muebles. Estos es un mobiliario bien hecho, ¿ya? Entonces, estos elementos en aluminio, eso es como ver, para los que les gustan los carros, ver un carro, pues, perfectamente bien hecho, simétrico, con sus líneas, en fin, es esto, ¿ya? Entonces, el tipo se inventa esto, un escritorio, es un paradigma. De hecho, esto está en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, como una pieza de arte. Y aquí las personas podían trabajar, el tipo era pues muy obsesionado con el orden, estos elementos se recogían y tapaban. Yo no sé si ustedes han visto con las abuelitas o las tías o de repente sus mamás unos muebles que tienen estos elementos que se van recogiendo, como una persiana, súper súper bonito. Entonces así era. Además de eso, el señor diseñó un espacio de telefonemas y otros muebles donde la gente podía ubicar sus muebles donde quisiera y conformar su pequeño espacio, ¿no? Entonces, ese Action Office lo conformaban estos muebles, un espacio para telefonemas, el mueble, ¿ya? Desafiaba la organización tradicional jerárquicamente de la oficina. Los escritorios de diferentes alturas eran para fomentar la alternancia entre sentado y de pie, para promover la concentración y la creatividad. Obviamente se hicieron muchos estudios acerca del trabajo en oficina. Ya en esta época los trabajos corporativos eran, digamos, lo que movía la economía de los países industrializados. Así que se les dedicó mucho tiempo y una de estas pues era estos elementos. El trabajo de pie, por ejemplo, es un trabajo, si ustedes no lo han hecho, les invito a que lo hagan, trabajar de pie, obviamente en una mesa alta, ¿no? No agachados. Cuando uno trabaja de pie, se genera más concentración, a uno o fluye más la creatividad. Estar sentado genera pues un ambiente más ¿cómo puede decirse? De relajación o de desconcentración, pero cuando uno se levanta y trabaja de pie, sobre todo en los trabajos que nosotros hacemos del diseño, inténtenlo. No se queden solo sentados, sino que empiecen a alternar, a trabajar de pie, a diseñar y a rayar de pie. Entonces, bueno, esto fue lo que se estudió. Entonces, miren esa belleza, ¿no? Hacía parte de los elementos, cambiaba los colores, las sillas giratorias, esos elementos como unas que tenían unos compartimientos, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Resulta que Robert Prost fue muy innovador, es decir, esto no se había visto, diseña estos Action Office 1, pero no tuvo la acogida que se esperaba, principalmente por el costo, porque no era posible que todos los trabajadores o las empresas costearan estos muebles para todos los trabajadores. Así que únicamente lo tomaron o hicieron parte de él pues los grandes ejecutivos. Entonces esa no era la idea de Robert Prost ni de Herman Miller, ¿ya? La idea era que fuera universal para todos los trabajadores. De ese modo nace la Action Office 2, que es lo que conocemos nosotros como la oficina modular, ¿ya? Entonces, esto tiene un nombre, estos módulos tienen un nombre. En Estados Unidos se les conocen como la Action Office.
Allá no se les llama oficina modular, sino Action Office 2. Digamos, por cuestiones de idioma, pues nosotros la conocemos con el nombre que les acabo de decir. Entonces Robert Prost o Herman Miller, siguiendo pues esta misma idea de yo poder configurar mi espacio a mi antojo y de acuerdo a mis necesidades, aparece esto. Unos paneles, unos módulos donde yo los puedo organizar a mi conveniencia, donde genero una privacidad, pero digamos que hay más fluidez. ¿Listo? Entonces, al igual que se hicieron estudios antropométricos, también se hicieron muchísimos test de altura para estos elementos. Ellos eran súper rigurosos, es decir, Herman Miller fue de las primeras oficinas en incorporar la ergonomía, en incorporar todo un estudio para, para estos elementos, y uno de estos elementos era ese, es decir, a qué altura yo debo tener mis diferentes paneles para tener visión lejana o visión cercana, en fin. Esta era un cartel de la época, Action Office 2, Everything you need to create office out of empty spaces. Todo lo que usted necesita para crear oficinas en espacios abiertos. Entonces, eran unos espacios abiertos donde yo coloco mis módulos y los puedo organizar como yo quiera. ¿Sí? Entonces, hay fluidez, hay privacidad, pero todo muy bien colocadito. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una de esas configuraciones como una especie de colmena, donde este sujeto, pues, tiene sus elementos, tiene cierta privacidad, eh, pero pues no está encerrado. Se empiezan a generar estos como intersticios, donde sirven como de salas de espera, de reunión muy corta, muy pequeñas. Entonces fue súper interesante esa idea y fue muy revolucionaria y pues obviamente eh, se empieza pues a masificar. Esta es la historia de Herman Miller en 108 minutos, toda la historia. Fíjense, por ejemplo, las sillas, hay unas sillas de Charles E. Rain Inns, creo que ustedes las han visto, súper populares. Ellos trabajaron, o Herman Miller ellos trabajaron, perdón, para Herman Miller y muchísimos diseñadores importantes han trabajado. Una de esas sillas, la silla Aeron, es una silla icónica, es una silla perfecta, está en el Museo también de Arte Moderno de Nueva York como una silla paradigmática, porque todos sus tornillos, sus resortes fueron perfectamente diseñados. Es decir, esta silla fue diseñada como de la NASA. Profe, no se te escucha. ¿No se escucha la música? No, profe, no escucha No, profe. nada. Bueno, igual no, solo es música de ambiente, pero lo voy a repetir, porque sí me parece chévere que escuche. ¿Ahí se escucha? Sí. Sí, ya. Yeah.
Bueno, esa es la historia de Herman Miller. Inclusive creo que había visto, bueno, antes de esta pandemia, un almacén en Cali, cerca a la academia. Yo no sé si todavía estará. Eh, Creo que es un sueño para todo diseñador poder trabajar en Herman Miller. Es una cosa absolutamente loca. Ojalá que ustedes en algún momento o los pueda ver allá trabajando en Herman Miller. Ustedes pueden pedir catálogos en Herman Miller, a ustedes les llegan los catálogos, son chéverísimos. Si ustedes se meten a la página de Herman Miller, están todas estas sillas icónicas y ustedes pueden descargar los bloques en AutoCAD, en 2D o 3D, inclusive algunos en Revit y en Sketch. Entonces aparecen todas estas sillas súper bonitas, muebles de oficina para descargar. Bien, obviamente no solamente Herman Miller aparecen en la escena eh, muchísimas más empresas que quieren copiar o imitar esta, eh, digamos, esta tipología. ¿Ya? Como les decía, empiezan a aparecer copias de copias de copias de copias y pues al final los resultados pues no van a ser muy buenos. Entonces, obviamente esto no es de Herman Miller, esto ya aparecen cientos de miles de empresas alrededor del mundo con este nuevo concepto del Action Office 2, que es la oficina modular. Algunos, eh, digamos, muy asertivos con estos diseños, otros no tanto. Empiezan a aparecer ya los espacios un poco más reducidos. eh, y empezamos a ver esta imagen típica de, de la oficina, ¿no? Lo vemos en el cine, estos cubículos mucho más introvertidos, mucho más separados pues de la realidad, alejados del concepto de Robert Frost, de la oficina landscape, sino que ya se empiezan a colocar pequeñas celdas, los espacios reducidos, donde en una planta libre aparecen 100 o 200 o 500 o cualquier número de trabajadores encerrados cada uno en su propio mundo. Les traje esta imagen porque me gustó mucho, me acordé mucho de la escena de Matrix, donde aparece este tipo justo cuando lo van a perseguir y él aparece, digamos, arrastrándose pues por toda una serie de cubículos y, y que es la imagen típica, ¿no? La imagen típica pues de esa oficina que ya se nos va a volver común. Estos de los hermanas, perdón, ya no son niños, son niñas, Wachowski. Hay otra película, a propósito, en paréntesis, esa sí de pronto se las dejo, se llama Cloud Atlas. Es una película brutal, es una cosa loca esta película, es chéverísima. De pronto si se la han visto, El Atlas de las Nubes, creo que se llama en español, Cloud Atlas. Es una cosa loca. Ellos también tienen otra película que se llama Pi, es un poquito más compleja, pero bien. Y empezamos a ver esto. Esa oficina modular empieza a transformarse. Lo más importante es el espacio. En la oficina landscape pues ya pierde todo su sentido. Y la transformación de la oficina modular genera, digamos, este tipo de configuraciones. Hasta llegar a esto. Entonces, esta es la típica planta de un call center. Para los que han trabajado en call center o van a trabajar, en fin, se requiere meter mucha más gente en mucho menos espacio. Pues porque así la empresa, digamos, es más rentable. ¿Ya? Obviamente las cuestiones de ergonomía, de tranquilidad, de seguridad, en fin, desaparecen. Pues no me imagino una emergencia de este sujeto que esté aquí para salir.
Es decir, imagínense, y viendo esta foto en este momento, una emergencia donde todo el mundo tenga que salir a correr por todos estos pasillos. Es decir, ya la imagen de oficina, de diseño, se pierde completamente. O sea, aquí no hay diseño, aquí no hay decoración, aquí no hay arquitectura. Simplemente son unos módulos colocados donde cabe únicamente la pantalla, de repente la foto del hijo acá y no más. ¿Ya? Entonces, es la copia de la copia de la copia de la copia hasta finalmente empezar a ver esto dentro de las oficinas. Pero digamos que no todo está perdido. Hay que empezar a reconfigurar estas tipologías o empezar a reconfigurar todas estas propuestas de diseño, de arquitectura. Esto es arquitectura, esto es decoración. ¿Okay? Y esto es la dignidad de un trabajador. ¿Ustedes creen que un trabajador, por ejemplo, estando aquí 8 horas, pues va a tener la misma confortabilidad o digamos, ese aspecto de repente emocional o psicológico que una persona que trabaje aquí? ¿No? De hecho, los call centers son de esas profesiones como que más frustrantes o que generan eh, digamos, una sensación más o deterioro mental pues de las personas. Es decir, una persona de estas se aguanta la cantidad de madrazos al día impresionante. Es decir, es el que nos contesta del celular, es el que nos contesta de la EPS, en fin. Entonces, eh, la situación laboral pues no es muy grata, sobre todo con estos espacios. Entonces, empiezan a aparecer estos espacios bien diseñados, empieza a aparecer el color, la ergonomía. Si ven el video de Herman Miller, ellos fueron los precursores de este tipo de sillas ergonómicas, los apoyos lumbares, estos apoyos, en fin. Que son unos elementos mucho más amables y mucho más confortables. Los puestos pues compartidos, ya el color, los mismos soportes para las pantallas, muchas son minimalistas, pero pues guardan este mismo sentido de la ergonomía. Las sillas pues no tienen que ser unas sillas de 3 pesos, sino unas sillas que realmente son diseñadas para el confort y para el trabajo que esto requiere. A estos muebles. Estos muebles, por ejemplo, son unos muebles customizados. Entonces se van a meter ustedes también en la palabra customización. Cuando hablo de muebles customizados, son muebles que yo diseño única y exclusivamente para el espacio donde yo estoy diseñando. ¿Ya? O sea, este mueble no es comercial, este mueble yo lo diseño. ¿De acuerdo? Y miren esto interesante, empiezan a aparecer estos muebles que son unos cajones archiveros, pero que también sirven para yo poder sentarme, para poder tener una conversación con un interlocutor rápidamente. El color, no es necesario que yo pinte mis superficies, ya lo vamos a ver por qué, sino que colocar los colores corporativos al interior de los muebles. Sigo digamos, con un tono de verde. Estos elementos que ustedes ven aquí, por ejemplo, este faldón, no solamente es un elemento decorativo, es el elemento que sirve para proteger las piernas si hay una dama aquí trabajando, pues para que venga pues, enfrente las piernas de la niña. Entonces, son elementos más funcionales, pero que se vuelven decorativos. Simple hecho de colocarle color, dilatado, en fin. Entonces, todos estos muebles son customizados, es decir, que yo los diseño específicamente para mi cliente. Y finalmente la planta libre. Esta planta libre es la Open Plan.
¿Ya? Similar a la oficina Landscape. Lo que pasa es que esta planta libre es una planta donde yo puedo acomodar mi oficina como yo quiera. Cuando ustedes vean oficinas planta libre, si alquila una oficina planta libre o mi oficina es de planta libre, quiere decir que es una planta donde no tiene nada, pues obviamente sus elementos estructurales, y donde yo puedo ubicar mis muebles de la manera en que yo quiera. ¿Sí? Entonces yo en la planta libre tengo la libertad de escoger. Si recuerdan lo que vimos ayer en la planta típica del World Trade Center de las Torres Gemelas, era una planta libre, era un núcleo central y una planta libre perimetral, donde la oficina que llegaba podía eh, diseñar o distribuir sus espacios como quisiera. Entonces, la planta libre se convirtió, digamos, en esa tipología propia de las oficinas. ¿Ya? Entonces, en mi planta libre, yo puedo trabajar a mi gusto con mis muebles, ya sea customizados o mis muebles comerciales, pero pues obviamente una imagen diferente es esto que esto, ¿no? Ya la planta libre muy contemporánea, eh, hay una tendencia, por ejemplo, de ocupar los edificios históricos, principalmente en las ciudades europeas, no destruirlos como hacemos nosotros, sino que esos mismos edificios guardan una memoria y una estructura pues importante, así que simplemente se le hacen unas adecuaciones y los transforman en oficinas. La luz natural, importantísima, creo que es una de las características más importantes y relevantes dentro de la arquitectura, eh, principalmente de oficinas, ¿ya? Y esto es importante, uno de los principios básicos es la adaptación a las diferentes necesidades dados los requerimientos de las empresas actuales. Un proyecto que les voy a mostrar esta semana que realizamos precisamente era eso, era una compañía muy pequeña, en un espacio muy pequeño, ellos necesitaban ampliarse y no podían porque el espacio no daba para más y no era flexible. Entonces lo que hacen estas plantas libres es adaptarse a las necesidades de la oficina. Perfectamente esta oficina puede desaparecer y puede venir otra oficina con otra configuración. O esta oficina puede traer a más empleados, ampliarse y simplemente se cambia la configuración para que pueda funcionar. Entonces una planta libre, ya no están las celdas, obviamente ustedes ven que aquí hay privacidad, pero se sigue teniendo el espacio completamente fluido. Diferente que si yo tuviera un corredor y aquí esto con unas divisiones de piso-techo, con una crujía piso-techo y cada uno en su oficina. Entonces ya el espacio tiene que funcionar de otra manera. La oficina tiene que ser un espacio mucho más abierto, mucho más flexible, no tan complejo. Pero se empiezan a generar muchos problemas y muchas críticas respecto a esto, a la planta libre, inclusive la planta landscape. Entonces, una cosa es esto, ver un espacio fluido, un espacio muy amable, se empiezan a generar espacios donde se genera la socialización de los trabajadores, es decir, el trabajador tiene la posibilidad de pararse de su sitio, venir a sentarse, trabajar en su computador en estos espacios, así que empiezan a aparecer estos espacios de diseño. Miren que esto es puro diseño, esto no son sillas comerciales, la imagen corporativa para digamos, el goce y el bienestar de los trabajadores. En este caso hay una iluminación cenital, que es muy importante, una iluminación difusa, para iluminar todo el puesto de trabajo. Siempre hay que procurar tener una iluminación natural. Luego vamos a ver de qué forma, pero
las oficinas y los espacios de trabajo, la iluminación natural es vital. Muchos de nosotros estamos trabajando en casa y siempre hay que tener o procurar esa iluminación natural. No de frente, digamos que la iluminación no le pegue a la pantalla porque puede ser un poco compleja, sino procurar que sea de lado. ¿Ya? Evitar, digamos, al máximo la iluminación artificial en la medida de lo posible. Entonces, bueno, digamos que toda esta imagen muy chévere, muy bonita, muy cómoda, empieza a transformarse porque les digo, empieza a aparecer la copia de la copia de la copia de la copia. Estos espacios los vemos las próximas clases, que son importantes que aparezcan. Son los espacios de socialización, de reunión. Les voy a también una oficina, es la oficina más grande en Europa de la que hace todos estos desarrollos tecnológicos, queda en Barcelona, y la mayoría de los espacios son espacios como estos, de socialización y de trabajo. Hay poquitas oficinas. Cuando uno ve eso, uno dice, pucha, pero ¿aquí qué pasó? Resulta que esta gente la tiene clara y dice, mire, es que una persona trabaja más acá, rinde mucho más que encerrado en una oficina. ¿De acuerdo? Entonces, pues, miren también, por ejemplo, los espacios, estos elementos, que no son elementos técnicos, decorativos, sino más técnicos. Perdón. Y estos elementos son elementos que sirven para la reverberación. Esto es súper importante para que ya empiecen a tener en cuenta los materiales de las oficinas. La reverberación es esto. Cuando esta señora habla, ustedes saben que el sonido son unas ondas, aquí rebotan y no llegan tanto, o sea, no se escucha tanta reverberación. Lo mismo esta señora, ¿ya? Lo mismo estos que están aquí. Esto lo que hace es no generar ruido y no generar eco, reverberación. Yo no sé si ustedes han ido a un restaurante, por ejemplo, y uno se detiene por un momento y uno empieza a escuchar todos unos sonidos y unos susurros de las personas de al lado, y es precisamente eso, por la reverberación, o en una oficina o en un espacio cerrado. Por eso los teatros tienen estos elementos en el cielo, o algunos teatros vienen con unas cosas así, ¿sí? Para evitar la reverberación, porque si no se escucharía mucho eco. Entonces son elementos técnicos que se convierten en decorativos, lo mismo el piso. Los pisos tienen que ser unos pisos con un material que absorba. No es recomendable los pisos en cerámica ni en porcelanato. Si ustedes, por ejemplo, viven en apartamentos y arriba vive una señora en tacones que le gusta levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar, ustedes escuchan todo el recorrido hasta que baja por las escaleras o llega al ascensor. Pasa lo mismo en las oficinas. Estos elementos con poca absorción generan el ruido, y en oficinas pues la gente está en tacones, o los hombres también, entonces es muy molesto. No se recomienda, es decir, no es que no se recomiende ir en tacones, se puede hacer, pero generar un material más absorbente como las alfombras, por ejemplo, o como los pisos laminados. Entonces la concepción se transforma. La concepción de la oficina abierta se transforma a esto. Es muy importante porque cabe muchísima más gente. Esta idea del office plan se transforma completamente de la planta libre y empieza a generarse una especulación con los espacios, hasta llegar a esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos expertos han dicho que no es tan bueno esta idea, pues, que nos han pintado de la oficina abierta,
porque son más los problemas que se generan que otra cosa. Es decir, cuando una cosa es esto, digamos, una cosa es esto, cuando está muy bien diseñado, muy bien planteado, muy cómodo, muy ergonómico, y otra cosa es, bueno, esto, y otra cosa es esto, digamos. ¿Y por qué ocurre esto? Aquí para los que saben inglés. Dice, esto es de un artículo que lo vi en una revista. Las oficinas abiertas realmente apestan. Así que ¿por qué tú estás en una de ellas o vas a estar o sigues trabajando en una de ellas? Detrás de este blog es como es un digamos, como detrás de esta belleza hay una simple explicación. Eh, hay una, hay una necesidad, digamos, loca, insana de ahorrar dinero. Entonces dice aquí, como muchas aerolíneas tratan de meter a muchos pasajeros, o como muchas aerolíneas tratan de meter la mayor cantidad de pasajeros en un avión, las compañías alrededor del mundo hacen lo mismo con sus empleados. Real estate es como las inmobiliarias. Eh, bueno, la Asociación de Inmobiliarias Cornet Global estima que se han reducido los espacios por empleados de 225 pies cuadrados, que son más o menos unos 20 metros en el 2010, a 176 metros cuadrados. De acuerdo con los cálculos de Eric Root, un analista del Departamento de Recursos Humanos de Google, esto hace o esto genera cientos de miles de millones de dólares para la compañía. Entonces, esta es, digamos, como la crítica que se le genera a, a estas oficinas. Porque cuando yo tengo un plan, un open plan, yo tengo que meter como sardinas a la mayor cantidad posible. Obviamente, compañías que tienen que pagar miles de millones por cada metro cuadrado, pues es mucho más rentable. ¿Ya? Eh, y miren estas cifras. Es decir, Annual Real Estate Savings Generated by Adopting Open Office. Los costos anuales que se generan por adoptar el Open Office. Entonces, JP Morgan Chase es una compañía inversionista, creo que de las más grandes del mundo, tiene ahorros superiores a los 1.000 millones de dólares por adoptar esto. ¿Ya? Entonces, hay que saber, y creo que el diseñador tiene, digamos, mucha responsabilidad sobre esto. ¿Ya? Entonces, una cosa es lo que veíamos en la sede de Johnson Watts, de Frank Lloyd Wright, y otra cosa, pues, en la sede de un periódico o de otras oficinas corporativas. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí hemos visto estos principios de organización y son muy importantes que los podamos tener en cuenta al momento de proponer o al momento de analizar. Realmente, si la oficina que yo estoy analizando tiene esa configuración o debe tener esa configuración. Es decir, yo voy a diseñar una oficina de abogados, ¿qué configuración debe tener? Si un open plan, celda, en fin. ¿Vale? Listo. Bueno, si gustan, vamos a ver la oficina flexible. Es un tema muy cortico. Hagamos una pausa para tomar un cafecito, no sé, 5 minutos o cuánto quieren. ¿No sería mejor verla ya?
Sí. Como quieran. Bueno, regálenme un minuto a tomar agua. Y ya seguimos. Si quieren, pueden ir al baño, tomar agua para seguir. 2 minutos. Listo, machos. ¿Ya están todos por ahí? Sí. Yes. Very good. No fui a tomar agua, muchachos. Fui a tomar café con galleta. Bien, Profe, dale. estoy diciendo algo que comentar. De lo que pasa es que he tenido problemas con mi Classroom. No lo he podido abrir. Y por eso no te envié el trabajo, el primer trabajo. ¿Por qué no lo has podido abrir? Contame. Pues la verdad, le tomé una foto. Ya te la mando para que la veas. Bueno, para todos, a partir de hoy, ojo que con esos trabajos, si tienen líos, yo les voy a colocar el correo, digamos, para que no haya de pronto excusas con el envío. ¿Listo? Listo, Entonces, profe. sí, mucho juicio con esas entregas. Ah, Creo que también por consideración a los compañeros, pues, que sí entregan o que lo han entregado a tiempo. Yo entiendo, digamos, las dificultades técnicas, pero la idea es que eh, a partir de hoy se puedan entregar en el tiempo y en la fecha establecida. Si tienen lío por el Classroom, lo pueden enviar al correo. Ahora les dejo el correo. Hemos dicho, lo voy a dejar ya porque después me olvido. eso. Muchas gracias, profe.
Se llama Proyecto Arquitectónico fadp.edu.co. No vayan a enviarme el correo a la cuenta de Gmail, pues porque ahí no creo que la revise. Bien. Finalmente vamos a ver el día de hoy el tema de la oficina flexible, muy pertinente para la situación que estamos pasando nosotros en este momento. Bueno, aquí está grabando, les pido que esta grabación no vaya a estar por ahí circulando en el mercado negro o algo así. Entonces, la oficina flexible es una manera de trabajar que ya se ha venido incorporando en países del primer mundo, o primer mundo no, de países desarrollados, especialmente en los países asiáticos, ¿ya? Desde hace algunas décadas. ¿Cómo hago para quitar esta vaina de acá? Ya. Entonces, dentro de la oficina flexible tenemos varias tipologías. Bueno, le estaba comentando, en los países asiáticos, por temas de movilidad, de seguridad, de comodidad del trabajador, del empleado, ellos hacen sus oficios desde casa. Es decir, esto no es nuevo para ellos. Muchas de las empresas desde hace algunos meses aquí en Colombia se han dado cuenta de la ventaja que ello significa. Inclusive, miren la ventaja que nosotros tenemos en este momento, o que ustedes tienen. Las distancias, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, bueno, principalmente en Estados Unidos, en Asia, son distancias muertas. Para ir del trabajo a la oficina, una persona, por ejemplo, en Los Ángeles, se puede demorar 2 horas o 3 horas. Son 3 horas dentro de la ciudad. Son 3 horas muertas, porque yo en 3 horas pues no puedo más que manejar. 3 horas de ida y 3 horas de venida. No sé ustedes cuánto se demoran yendo a la academia. Desde que salen de su casa, esperan el bus, los que vienen en bus o los que vienen en bicicleta o en moto, y es un tiempo perdido. Hagan el cálculo. En épocas normales, ¿cuánto se demoraban ustedes? Por ejemplo, para los que vienen en bus, desde el momento que yo salgo y llego a la academia. Puede ser 1 hora, media hora, pero es media hora absolutamente perdida, improductiva. Y si esas media hora le sumo la otra media hora de regreso por día, es 1 hora. Si esa hora la sumo por los 5 días a la semana, imagínense la cantidad de horas improductivas que tiene una persona. Los asiáticos, como son más productivos, dicen, pues ahorrémonos esto, y que el trabajador, de forma consciente y responsable, trabaje desde casa. Lo que pasa es que la idiosincrasia nuestra pues no da mucho para eso, todavía no tenemos esa cultura, la idea es empezar a tenerla, que si yo trabajo en casa, trabajo como si estuviera en una oficina. Me baño, me visto, empiezo a trabajar 8 en punto, almuerzo y sigo trabajando, ¿ya? Pero digamos que generalmente no es así. Si ahorita trabajo en casa, pues trabajo en chanclas, saco al perro a pasear, en fin. Entonces, una de estas oficinas flexibles es el hoteling. No hay un espacio asignado. Es un gran espacio dentro de la ciudad donde yo, por medio de con un plano y un calendario, yo escojo el sitio donde quiero ir a trabajar. Entonces yo entro en mi celular, veo los espacios disponibles, le doy clic y le digo yo quiero ir a trabajar a tal hora y allá me voy a trabajar por horas. Entonces puedo estar todo el día
2 o 3 días trabajando en esa oficina y, y no tengo necesidad de ir a mi oficina física. También se puede ir a estudiar, esto es muy común en Norteamérica, donde funcionan los espacios de alquiler, donde yo puedo ir a hacer mis tareas, reunirme con mis compañeros, en fin. Esto ya es más físico, ¿ya? Es un contacto más físico que yo tengo. Y muy similar al coworking. Este coworking hace parte de la oficina flexible y que surge principalmente para aquellos emprendedores que trabajan en casa. Desde hace ya algunas décadas han surgido unos trabajos o unas actividades hechas por emprendedores eh, que nacen desde los mismos hogares, pero que tienen la incomodidad de trabajar en casa. ¿Listo? Y todo lo que implica trabajar en casa. Creo que la mayoría de ustedes viven con sus padres, creo, o con el encargado, pues, o el responsable. Y se van a dar cuenta que va a llegar un momento en que ustedes quieren su espacio para trabajar. Si ustedes quieren trasnochar, pueden trasnochar, levantarse tarde para seguir trabajando, en fin. Y muchas veces el hogar no es como el medio adecuado. No los estoy incitando a que salgan de casa y que dejen abandonado a sus papitos, pero va a llegar un momento en que el trabajo de ustedes, o de acuerdo a la labor, requiera de un espacio con las condiciones que ustedes necesitan. De hecho, los gringos, ellos son eh, muy estrictos, es decir, ya a los 15, 16 años, ellos ya salen de casa. Tener a un hijo de 20, 25, 30 años viviendo con sus padres, pues eso solo lo vemos aquí. Entonces empiezan a aparecer estos espacios coworking para estos emprendedores que trabajan desde casa, desde sus garajes, para que ellos puedan trabajar en comunidad y generarse vínculos. Es decir, el emprendedor que creó, por ejemplo, unas manillas ecológicas, él necesita unos espacios para trabajar, pero de repente él también necesita reunirse con un cliente. El reunirse con un cliente no es en la sala de la casa, con el perro ladrando, ni el espacio de reuniones en Juan Valdés. ¿Ya? Es un espacio diseñado para poder tener una reunión. Como el emprendedor o estas personas no tienen, digamos, para alquilar una oficina, además porque no es práctico alquilar una oficina, yo puedo alquilar una pequeña oficina donde pueda tener reuniones, donde pueda trabajar y donde pueda tener mi espacio físico. ¿Ya? Entonces son profesionales autónomos, emprendedores, empresarios que comparten el mismo espacio para trabajar en sus propios proyectos. ¿Cuál es la idea del coworking? Trabaja donde gustes, paga lo que necesitas y trabaja de inmediato. Ya alrededor del mundo empezaron a generarse estos espacios de coworking con una carga altísima de diseño y de decoración, porque la idea es que yo me sienta a gusto. Es decir, no va a salir de mi casa a otro espacio sin las condiciones físicas, pues, y decorativas o estéticas. ¿Listo? Yo aquí en el coworking puedo hacer relaciones también con otros empresarios iguales a mí. Hay uno que se llama el Lab, yo creo que ustedes lo han visto. Voy a colocarle el sonido a esto. Y es un espacio de coworking. Yo puedo hacer un espacio por horas, alquilar un espacio para yo reunirme con algún empresario por horas, no por días no se alquila, sino por horas, por minutos, y tener mi propia oficina. Inclusive, cuando ustedes empiecen a laborar y hagan sus tarjetas de presentación,
hay la posibilidad de que en sus tarjetas de presentación no den el teléfono de su casa, ¿sí? Porque contesta la mamá o el hermanito, en fin. Ustedes dan el teléfono del coworking y de acuerdo al número que les asignen, les dice oficina de Tatiana Ceballos, ¿en qué le puedo colaborar? En fin, esa es una cosa más, mucho más corporativa. ¿Listo? Ese es el coworking. De hecho, les voy a decir algo. Nosotros desde hace ya algunos años, pues decidimos, no en este, en otro coworking, cuando hacemos reuniones corporativas, preferimos, digamos, pagar un alquiler de, o sea, al día 120.000 pesos, donde nos podamos reunir, donde podamos proyectar, en fin, que de repente pagar 2.500.000 pesos por una oficina que no va a estar ocupada. Entonces, creo que esto es para todos, digamos, para todos los negocios, y es una muy buena opción. Y teletrabajo, oficina en casa. Aquí va a aparecer el segundo trabajo y la segunda actividad individual. ¿Cuáles son las consideraciones para el trabajo en casa? El teletrabajo muy propicio o acorde con la situación en que nosotros estamos pasando en este momento. Preguntarse qué trabajo realizas. Segundo, encontrar un lugar adecuado para trabajar. Analizar ese espacio de trabajo. Preguntarse si uno está cómodo en ese espacio de trabajo y no saturar el espacio. Entonces, ¿qué trabajo voy a realizar? Obviamente, si voy a realizar un trabajo que implica un trabajo manual, por ejemplo, que implique maquinaria o digamos, otros elementos que requieran un espacio grande, pues probablemente no vaya a funcionar en mi casa o en mi apartamento, a no ser de que tenga un espacio muy grande, ¿ya? El lugar adecuado no es el comedor, que se transforma a la hora del almuerzo, a la hora del desayuno y de la cena. Un comedor es un comedor, un escritorio es un escritorio. ¿Okay? Entonces hay que buscar un lugar adecuado que no genere distracción. Un lugar que si yo estoy en teletrabajo, que la gente sepa que estoy como si estuviera en un trabajo normal o en una oficina normal, ¿sí? Entonces, no al lado de la sala de televisión, no al lado o no a la entrada de mi casa, donde la gente va a estar circulando constantemente. Es decir, y no necesariamente, como vamos a ver ahora, tiene que ser un espacio muy grande. Lo que pasa es que en esta pandemia uno empieza a conocer la casa y empieza a conocer todos y cada uno de los detalles que tiene su lugar. Y uno se da cuenta que hay lugares que pueden ser perfectamente transformados para las necesidades.
Entonces, claro, aparece mi lugar de trabajo, mi oficina puede ser un escritorio, básicamente con mi silla, y pare de contar, de acuerdo a lo que haga. Eh, ¿Qué hace la diferencia? El escritorio. Yo puedo tener un escritorio RIMAX y una silla RIMAX, eh, y hace la diferencia. Claro que hace la diferencia. ¿Vale? Entonces, eh, es ver la parte decorativa también de cómo nosotros, un escritorio puede ir más allá, ¿vale? Ustedes tienen que empezar a ver qué tipo de escritorios yo voy a colocar. Si lo va a hacer customizado, es decir, que yo mismo lo cree, lo diseñe, yo tengo que tener en cuenta qué materiales voy a colocar, o un escritorio con unas características específicas. Entonces, para el trabajo que vamos a hacer, ya les voy a decir, si van a colocar un escritorio, no simplemente sea un escritorio de tanto por tanto, sino que digan, mire, el escritorio va a ser un escritorio Herman Miller, referencia ta, 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 ta. Una silla ergonómica, referencia MoMA, o MUMA, perdón, eh, con estas especificaciones, ¿ya? Es decir, hay que ser muy, muy exacto en lo que vamos a diseñar, a proponer. Y esos espacios de trabajo o esos huecos que muchas veces sirven para colocar desorden, se pueden transformar en esto, ¿ya? Miren que es muy sencillo, simplemente una pintura que me caracteriza mi espacio, que me dice que ahí sucede algo, unos estantes y una silla y un mesón eh, y una mesa flotante. Entonces, ese es mi espacio de trabajo, ese es mi escritorio y está muy bien identificado, claramente identificado. O esto, por ejemplo, está muy bien identificado, eh, adecuado, digamos, para lo que yo quiero hacer, de acuerdo a mi labor. Y claro, digamos que esto es lo que uno quiere, que uno necesita. El trabajo que vamos a hacer, pues no está, no llega a ese alcance, pero pues de repente puede ser una buena idea en algún momento poderlo proponer para los que tengan el espacio o para las personas que en algún momento requieran del diseño de estos espacios. La incorporación de los materiales como caracterización de mi espacio de trabajo. Una cosa es yo tener estas láminas en madera, a pintarlo de rojo, de negro, dejarlo el mismo color. Aparece la imagen corporativa, las luces, en fin. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer? Este trabajo y esta actividad la vamos a entregar para el día viernes. Hay muchísimo tiempo, así que les pido que empiecen desde ahora. Igual vamos a tener unas actividades intermedias el día de mañana. Vamos a dejar el viernes para un trabajo autónomo si necesitan ayuda. ¿Y qué vamos a hacer? Van a ustedes a tomar un espacio de su casa o de su apartamento, el lugar donde viven. Le van a tomar una foto a un posible espacio de intervención. ¿Listo? Toman la foto de ese espacio, del rincón de su casa, de su cuarto, de su habitación, en fin. Y van a hacer una propuesta de home office. ¿De acuerdo? Van a incorporar mobiliario, van a incorporar iluminación, colores, en fin. Esto lo van a hacer es una entrega análoga, lo van a hacer a mano alzada y la idea es que puedan hacer una perspectiva o axonometría de ese espacio para entenderlo. Es como si yo les dijera, venga, yo soy el vecino de ustedes, yo sé que estás estudiando este cuento de decoración, estás viendo el tema de oficinas, necesito que en 2 o 3 días me des una opción para colocar mi home office y me convenzas o me convenzas para hacer una propuesta ahí. Ustedes van, toman la foto y le presentan al cliente, mira, esto es lo que inicialmente te diseñé y te puedo proponer. ¿Listo? Entonces, la foto del espacio, si quieren toman 1 o 2 fotos para que se entienda bien, y la propuesta. Mínimo una perspectiva. Puede ser la perspectiva a mano alzada, la técnica que quieran.
colores, marcadores, en fin. Es decir, a estas alturas ustedes ya deben empezar a manejar muy bien lo que es la axonometría. No es necesario que lo hagan con regla, los que quieren hacerlo lo pueden hacer con regla, pero perfectamente se puede hacer a mano alzada, mostrando bien cuál es la propuesta. ¿Cuáles son los criterios? El mobiliario, obviamente es diferente una silla RIMAX, una mesa RIMAX a otro tipo de silla, o mesa, perdón, que esa mesa y todo el mobiliario que ustedes vayan a colocar sea caracterizado muy bien. ¿Qué silla van a proponer? Hay sillas de sillas. Esa silla, ¿qué características va a tener? ¿Okay? Si ustedes ven en internet, en Herman Miller, en MUMA, en fin, ustedes ven la silla y aparecen las características. Eso es lo que necesitamos en este momento. ¿Cuáles son las características? Color, forma, material, lo mismo la mesa. Si van a colocar algún tipo de iluminación, que esa iluminación tenga una característica, la lámpara me refiero, no la parte técnica, sino la lámpara. Si van a colocar estantes, ¿cómo van a ser esos estantes? Si es en madera MDF, si es un aglomerado, si es OSB, ¿qué tipo de madera? No vayan a decir, es que aquí voy a colocar madera. O sea, madera hay infinidad de maderas. Ya empiecen a caracterizar qué tipo de madera van a colocar. Si es Lamitec, si es, digamos, poliuretano, en fin, que todo esté caracterizado, ¿de acuerdo? Hay que empezar ya a ser, empezar no, ustedes ya deben ser muy rigurosos en este tipo de propuestas, ¿vale? Si van a cambiar el piso, si van a cambiar los colores, qué tipo de color van a colocar, si van a colocar descolgados, en fin. ¿De acuerdo? Eso para el día lunes. La idea es que cada uno exponga en 5 minutos su propuesta. ¿Preguntas? Profe, ¿y la del viernes? ¿Cuál es la del viernes? Dijiste que era para el viernes y luego acabaste de decir que para el lunes, entonces al fin, ¿para cuándo es? No, esto es para el lunes. Vamos Ah, a ok. dejar otras actividades mañana que son para el viernes o jueves. Ah, vale. ¿Listo? Pero esta sí es para el lunes, o sea que sí tienen bastante tiempo. No se dejen coger el día. Bueno, señor, gracias. ¿Listo? Bueno, más preguntas, inquietudes. Si tienen inquietudes de lo que vimos también o comentarios, lo pueden hacer también. Bueno, creo que está todo claro. Profe, Dale, una pregunta. ¿Cómo dale. se puede hacer como una memoria descriptiva de los muebles que se van a utilizar que se van a utilizar en el espacio? Como quieran. La idea es que puedan vender el proyecto. Si quieren hacer una memoria descriptiva, decorativa de los muebles, lo pueden hacer. Si hagan de cuenta que el vecino les dijo que les hiciera una propuesta para su espacio, pues ustedes no pueden salir con una hoja de papel cuadrada con 3 rayones. Entre más riguroso sea, pues mucho mejor. Y tengan en cuenta que es posible que ustedes empiecen a encontrar trabajo, es decir, la idea es que estos trabajos estén muy aproximados a lo que ustedes se van a encontrar. Posiblemente hoy o mañana les pueda surgir un trabajo de estos y tienen que estar preparados. Recuerden que la primera impresión es la que cuenta y yo se los digo por experiencia, muchos de los clientes que hemos tenido son por recomendación, por trabajos que hemos hecho y nos han recomendado. Entonces, esos clientes, esos primeros trabajos, ustedes tienen que ir con toda, porque eso, digamos, eso a ustedes les puede abrir el camino, no se imaginan cómo. Entonces, pueden hacer lo que ustedes consideren, pero el esquema, la propuesta, sí tiene que ser a mano, nada de Sketch, ni SketchUp, ni AutoCAD,
eso lo vamos a hacer a mano. Si quieren hacer planta, corte, en fin, casi que lo mínimo es la perspectiva del espacio para entenderlo bien. Bueno, si no hay preguntas, no hay comentarios, entonces, muchachos, nos vemos, y muchachas, nos vemos mañana. Si tienen música para presentar mañana, lo pueden hacer. Vale, profe, gracias. A ustedes, muchas gracias. Se cuidan. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Chao.